Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos a este devocional Anclados en su palabra. Bueno, veníamos hablando sobre el tema de estos escombros, de estas piedras quemadas, van a hacer algo nuevo. Entonces, estas fueron las palabras proferidas por los enemigos de Israel y Jerusalén cuando ellos iniciaron a reconstruir la muralla. Y vemos que el enemigo usualmente burla cuando se inicia algo nuevo, que está dentro de la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a continuar este tema en el enemigo ataca cuando ve progreso. Vamos a Nehemías 4, 6 al 8. En mi versión NBI dice así: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Entonces muchas veces podemos ver también en nuestras vidas algo similar. Empezamos la obra, decidimos consagrarnos más a Dios y hay progreso, es más fácil levantarse a orar, o es más fácil hacer los devocionales, o en tu emprendimiento va creciendo, hay más clientes, o en las relaciones hay menos discusiones, menos conflicto y más comunicación, y es justo ahí donde el enemigo ve que no era solamente una intención o un deseo, sino que el trabajo se está poniendo y hay unidad, y esto lo enoja mucho. Entonces vemos que también el pueblo se había unido, ya ellos habían acordado entre todos reconstruirla, y ciertas familias de tal tramo al tal tramo iban a reconstruir, y todos juntos estaban en esto. El enemigo también no le gusta cuando el pueblo se une a hacer las cosas, porque es mucho más fácil y más rápido hacerlo unidos que separados, y el enemigo que es un patrocinador de la división. Entonces, entre más divida, más conquista. ¿Pero qué hace Nehemías? Entonces vemos en Nehemías 4:9 que dice así: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Entonces ya habíamos hablado que una de las formas de contraatacar o defendernos del enemigo es la oración. Pero no solamente esto, sino que él montó guardia día y noche. Entonces, esta fue como su posición. Mas el pueblo realmente no estaba tan receptivo a esto, porque vemos que en Nehemías 4:10 dice que por su parte la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. A veces el ataque debilita más allá del poder responder. Entonces, al verse atacados puede hacer que nuestras palabras se vuelvan negativas y ver lo peor de la situación, como lo mismo que hacía la gente en Jerusalén. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Entonces, la insinuación de ataque debilita, incluso si no es el ataque directo. Cuando es una insinuación es debilitante. Vemos en Nehemías 4, del 11 al 12, que dice así: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar de todos lados. Entonces, es fácil tener miedo cuando el enemigo planea destruirnos. Destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros, o destruir la obra que juntos como congregación estamos haciendo. Los procesos de restauración se ven amenazados y los enemigos susurran muerte.
Es fácil tal vez tener temor y es una respuesta natural, sentir el temor cuando se ve que hay un enemigo que viene a contraatacar y todo lo que se está planeando hacer como que no hay resultados, se camina y se camina y se camina y como que no se ve que se llega a ningún lado, y puede que haya una sensación de progreso o de avance, pero al mismo tiempo como que no se llega a ningún lado. Pero ¿qué hizo Nehemías y qué podemos también hacer nosotros? En Nehemías 4:13 al 14 dice así: Así que puse la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, y por sus esposas y sus hogares. Entonces, lo primero que él hizo es que puso por familias armados en los lugares vulnerables. Y para esto hay que pensar también en nosotros, en cuáles son nuestros lugares vulnerables. Porque él los puso en familias conociendo cuáles eran los lugares vulnerables de la muralla de Jerusalén. Pero ¿sabes cuál es tu debilidad? Allí es donde el enemigo va a atacar. No puedes estar solo en esta pelea, somos una familia. Entonces, hablar de esa lucha que tal vez tenemos, que sabemos que tenemos un lugar vulnerable con nuestra familia de fe, con nuestros líderes, con personas que nos pueden armar y equipar para pelear y para estar presentes y para estar juntos, es muy importante porque solos no vamos a poder. También vemos que cuando una persona está en adicción, para poder salir de adicción necesita tener personas de apoyo, un grupo de apoyo que lo ayude, porque usualmente solos no se puede, no pueden. Entonces, esto de estar en grupo, y como ya lo decía antes, es muy importante. Es una de las razones por las que el enemigo más molesta cuando se intenta formar grupos. Cuando, por ejemplo, una congregación decide sanar cosas que habían antes y llegar como al amor y al perdón. Esto el enemigo lo intenta sabotear de cualquier manera, porque cuando estamos juntos podemos defender, y cuando somos vulnerables los unos con los otros, exponiendo también cuáles son nuestros lugares débiles, podemos armarnos los unos a los otros para pelear esta batalla. Lo segundo que hizo Nehemías es que dijo: no teman. Entonces, acuérdense de que Dios es grande y temible. O sea, no solamente es el hecho de armarnos y bueno, entonces ya estamos juntos y vamos a ir a pelear contra el enemigo. No, es que Dios va a pelear por nosotros. Y el temor es algo que no podemos permitir al reconocer que tenemos un Dios tan grande y tan temible que de verdad que lo puede todo y aún más de lo que imaginamos. Al tener esa conciencia, esa realidad de nuestro Dios y su magnitud, no podemos hacer otra cosa más que refugiarnos en Él. Lo tercero que les dijo es: ten en mente por quienes defiendes. Entonces, peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos y por sus esposas y hogares. Entonces, recuerda por qué defiendes. Defiendes por una buena relación, defiendes por una amistad saludable entre hermanos, defiendes por la familia de Cristo, defiendes por tu amistad con Dios, defiendes por una vida consagrada a Dios. Entonces, cuando el enemigo quiera venir a volver a poner esa tentación de enfrente, tú ya sabes qué es lo que debes hacer. Entonces, primero está la oración. Lo segundo es una unidad, estar con un grupo, estar asistiendo a una congregación, el estar arraigados en un lugar, el recordar quién es Dios y permitir que Dios pelee por nosotros, y también el tener en mente por qué estamos defendiendo. Entonces, defendemos por una razón. El número 4 es que Él les dijo que no descuiden ni la obra ni la defensa. Vamos en Nehemías 4:15 al 18, que dice así: 4:15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresaron a la muralla, cada uno a su trabajo.
A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Entonces ya sabemos, el enemigo está atacando o va a atacar y nos vestimos de manera que vamos a defender, nos unimos todos para defender, no permitimos que el miedo se apodere de nosotros y tenemos claro por qué defendemos, pero tampoco podemos descuidar la obra que se está haciendo. Entonces en esto hay que tener muy en cuenta, primero, que Dios revela los planes del enemigo. Entonces, pero no por esto podemos relajarnos y dejar como que, bueno, como Dios va a hacer todo, entonces yo descanso. O sea, estamos defendiendo de día y noche, estamos prestando guardia de día y noche y no vamos también a dejar ni a descuidar la obra. Es uno de los motivos también en los que vemos que se reparten roles. Ciertas personas iban a defender y ciertas personas iban a construir. Entonces hay que saber que esto también es dado por Dios, el delegar y el organizarnos en medio de nuestra congregación, y ciertas personas tienen dones para esto y ciertas personas para esto, y no hay por qué encontrar nuevamente rivalidades, que porque no, yo desearía ser uno de los que defiende pero me tienen aquí construyendo, o yo desearía ser de los que construyen pero me tienen defendiendo. Entonces es el entender que para que podamos crecer, cada quien tiene un papel para cumplir. Y eso no significa que entonces me voy a estancar en este papel porque no me pueden hacer nada más, o porque pensar que, no sé, hay algún tipo de injusticia, sino saber que estamos contribuyendo. Entonces no podemos normalizar o como una actitud no inspirada por el Espíritu, que a veces es como esta división entre nosotros y esta como rivalidad entre lo que Dios nos ha dado y los roles que tenemos, sino entender que somos unidos para construir algo mucho más grande que nosotros. Entonces hasta aquí dejo este tema, aún hay tela por cortar, pero ahí Nehemías nos sigue hablando de cómo responder y cómo también esto inspira a cómo ser congregación, cómo ser iglesia, y también cómo en nuestra vida personal, muchas veces en lo que nos comprometemos a hacer o nos proponemos a hacer, el enemigo muchas veces querrá frustrar aquello porque sabe que será de bendición para nuestras vidas, pero podemos más en Cristo y podemos utilizar las herramientas que Él nos da a través de su palabra para defender y también para estar firmes y permitir que Dios sea quien pelee por nosotros. Amén. Entonces vamos a orar rápidamente. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos guías, nos enseñas y nos defiendes, Señor. Sabemos que estás en medio de nosotros y nunca nos dejas abandonados, Señor. Sabemos que te agrada, Señor, que te escuchemos, te agrada que te busquemos y busquemos tu guía. Y te pedimos, Señor, que en esta semana tú guardes a cada uno de los que escuchan este devocional, a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes y nos instruyas. Amén y amén. Bueno, este ha sido el devocional de esta mañana. Les envío muchas bendiciones y que tengan una gran semana. Y recordemos permanecer anclados en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.